Bien, os voy a explicar un poco las 6 maneras de extraer información, hacer informes, hacer estadística alrededor de pues, toda la información masiva que Aileen acopia en su operación cotidiana. ¿Vale? Es decir, cuáles son las 6 grandes tipos de sistemas de manejo de explotación de datos, ¿vale? Informes, y un poco las recomendaciones nuestras alrededor de cada uno de ellos, ¿vale? Para qué cosa da más sentido o hace más utilidad en cada una de ellas. La primera de todas ellas es la generación, la más sencilla de todas, la generación de, digamos, hojas de cálculo en tiempo real. Es decir, básicamente yo tengo, pues, por ejemplo, una información de registros de entradas, ¿ok? Pongo un intervalo y directamente el sistema me genera un informe, un reporte con información en Excel, ¿de acuerdo? La información en Excel, como veremos luego, es muy útil también para alimentar otro tipo de aplicaciones estadísticas o módulos estadísticos de la propia plataforma nuestra, pero en cualquier caso también, pues bueno, es sencillo y a la vez útil para poder hacer un primer nivel de manejo de datos cuando la información que necesito no necesita ser tratada estadísticamente, ¿ok? Bien. El segundo sistema de extracción de informes es, por ejemplo, el que utilizamos con Crystal Reports, ¿vale? Básicamente cuando yo ya tengo muy claro que quiero un reporte de una manera determinada, ¿ok? Con un formato determinado, y ese reporte, pues, tengo muy claro, tengo muy claro eh, que debe de ser una gráfica con una cosa determinada, un punto determinado para mostrar unos datos con un formato determinado, digamos, ese gráfico lo hacemos con Crystal Reports, que es lo que estáis ahora mismo viendo, ¿de acuerdo? Crystal Reports es el mismo formato de generación de informes que se utilizan en SAP, en SAP, y bueno, pues básicamente por compatibilidad con SAP, con la mayoría de los grandes ERPs que también lo pueden utilizar, Aileen también lo utiliza y bueno, directamente sirve para cuando tengo muy claro cuál es el formato de extracción, el formato de visionado de datos, pues directamente ya no utilizo las hojas de Excel y utilizo este otro formato. Ya os digo, normalmente utilizamos SAP porque vuestros propios departamentos de informática, lógicamente con Crystal Reports, que es un estándar absolutamente dentro de lo que es el mundo empresarial, los departamentos de informática del mundo empresarial, pues fácilmente puede incluso llegar a hacer estos propios informes cuando así lo queráis. Bien. La tercera manera serían los boards propios, ¿de acuerdo? En este caso, Aileen tiene un board donde uno puede ver pues, una serie de información, por ejemplo, la productividad, por centro, por planta, eficacia de materiales, de productividad de personal, productividad de líneas, en fin, un board donde Aileen en tiempo real está publicando toda la información que se defina en una página web donde con un usuario y una contraseña me conecto y veo lo que hay, ¿vale? Esto lógicamente está disponible en Aileen de manera nativa, es activar sencillamente el módulo de dashboard, pero mi recomendación es que, bueno, se evalúen todas las opciones porque dentro de el mundo de los boards hoy en día existe, pues por ejemplo, el BI, ¿vale? Que es el Microsoft BI, que es un board multinivel, multiusuario, multipropósito, que realmente para manejo de datos pues se está convirtiendo prácticamente en un estándar donde probablemente también vuestros departamentos de informática ya deben de tener el Microsoft BI, básicamente porque viene incluido dentro de la licencia de Office 360. Y bueno, pues en esas circunstancias existe un board nativo de Aileen. A nosotros nos gusta pensar que probablemente es el mejor board del mundo, ¿verdad? Pero hay que reconocer que tal vez hace sentido a nivel compatibilidad el utilizar los, digamos, boards especializados como Microsoft BI que hay en el mercado. En el caso de que así sea, aquí dentro tenéis el vídeo para poder echar un vistazo. Ponéis Aileen integrado con Microsoft BI, con Microsoft BI, y os va a salir cómo se integra, cómo de alguna manera con, digamos, el propio manejo de hojas de Excel, incluso la alimentación automática con demonios de transmisión. Aileen va a publicar toda la información matriz, la base, digamos, para que luego con BI pues uno puede organizarse toda la información, cambiar la estructura, pues la manera en la que la ve, todo en una interfase web, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que la cuarta sería un board propio. Ya os digo, a nosotros nos gusta pensar que es el mejor del mundo, pero bueno, deciros también que existe la posibilidad como cuarta opción de que podáis utilizar boards o dashboards
ya estándar, como Microsoft BI, que Ailin, por supuesto, ofrece esa integración de manera estándar y lo que elijáis para nosotros está bien, ¿vale? Como quinta opción os diría, por ejemplo, la extracción o la integración de este tipo de aplicaciones, pero no de Ailin, pero no con boards, sino con aplicaciones estadísticas como por ejemplo Minitab, ¿de acuerdo? La integración con este tipo de aplicaciones, que son básicamente aplicaciones de uso estadístico, desde luego mi recomendación es que se vaya a eso, por supuesto, Ailin tiene también módulos estadísticos específicos, pero mi recomendación es que bueno, este tipo de aplicaciones súper especializadas en análisis estadístico se van poco a poco convirtiendo en un estándar en ese ámbito para, pues bueno, para todo lo que es el manejo estadístico, tanto Minitab como otras apps, que básicamente se integran de manera estándar con Ailin. Especialmente Minitab tiene incluso una manera para integrarse cargando hojas de Excel, ¿de acuerdo? Y como habéis visto, con Ailin es sumamente sencilla esa integración, pues porque lógicamente tengo un informe donde genero la información base en Excel, como habéis visto en el primer ejemplo, y directamente lo paso a Minitab y en segundos estoy operando a nivel estadístico profesional con todo lo que pues es, digamos, este tipo de aplicaciones que tienen su propia, digamos, escuela e incluso pues si mañana fuéramos a buscar una persona que a nivel estadístico conociera Minitab, seguramente sería mucho más sencillo que si buscáramos a alguien que conociera los módulos específicos de estadística de Ailin, ¿no? Con lo cual, pues bueno, os digo, la quinta idea es la integración con aplicaciones específicas de estadística. Y la sexta es la posibilidad de publicar la información, digamos, compilada, productiva, en boards específicos, como puede ser este de aquí, que son boards programables. Ailin tiene módulos específicos para programar esto, para rellenar este tipo de boards, que son agujeritos, son bueno, un board electrónico. Y también tiene la posibilidad de hacer, digamos, pantallas completas, que no son boards electrónicos específicos, sino que es una pantalla LCD normal, que eventualmente sí se puede configurar para emular las antiguas pantallas LED, donde pues salía la información. La única diferencia, pues básicamente es que esto no deja de ser una pantalla sin más, y esto es un board electrónico que se configura de una manera pues, específica, ¿no? Ailin tiene un montón de demonios para configurarse con la gran mayoría de boards de este tipo del mercado y luego también tienen módulos específicos o genéricos para confeccionar este tipo de boards especificados sobre las matrices que pues, requiráis a la hora de presentarlo. Entonces son 5 opciones: hojas de Excel, ¿okay? Crystal Reports, dashboard propio, dashboard de terceros, aplicaciones estadísticas, como caso de Minitab, y displays de planta, ¿de acuerdo? 6 opciones, de las cuales pues depende de la necesidad que tengáis, pues puede elegir una u otra. De entrada, normalmente con el Excel y el Crystal Reports uno podría cubrir prácticamente la gran mayoría de las necesidades, porque digamos, en un formato estadístico, pues uno haría, digamos, directamente cuál es, si lo tiene siempre fijo y no necesita navegar por la información estadística, pues directamente un archivo de Crystal Reports donde saca, digamos, la información estadística ya pintada, le puede dar el servicio, pero en cualquier caso, tanto los dashboards en web como las aplicaciones y como los displays dan ese final de empaque a todo lo que es el sistema de explotación de datos de Ailin, ¿de acuerdo?